Seguimos con el tema de arrebatamiento de la iglesia. Hemos estado viendo la base escritural, el primer punto del bosquejo que hemos hecho acerca del arrebatamiento. Y en esta mañana quisiera compartirles acerca de la descripción del suceso, la descripción del arrebatamiento. Y vamos a estar viendo Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Me quedó el... Ahí estamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, el apóstol Pablo está escribiendo una de sus primeras cartas, aproximadamente unos 20, 30 años después de la muerte de Cristo, después de su ascenso a la gloria. Y ya había algunos creyentes en Cristo que habían fallecido, que habían dormido en el Señor, como es la expresión bíblica. Y en los creyentes estaba una duda que estaba apareciendo porque, claro, ellos esperaban el inminente regreso del Señor Jesucristo para establecer su reino. Y la pregunta, la duda era: ¿qué pasa con los que duermen? ¿Qué pasa con los que han partido? Ellos se van a perder la bendición, ellos se van a perder el reino, el disfrute del reino del Señor Jesucristo. Y claro, empezaron a surgir distintas tendencias ya en la iglesia primitiva, distintas confusiones que el apóstol Pablo se encarga de aclarar y de explicar. Y una de esas cosas era justamente esta: ¿qué va a pasar con los que ya han partido? Entonces Pablo escribe esto y el versículo 13 les dice que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque los que creemos que Jesús murió y resucitó, creemos también que Jesús va a resucitar a todos los que durmieron en él. Y este es motivo de esperanza, y termina el versículo 18 de esta perícopa diciendo: aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras. Es decir, la esperanza bienaventurada del pronto regreso del Señor Jesucristo no debe ser motivo de temor, sino de esperanza, de gozo, de alegría, de ánimo, de consolación, sabiendo que todos los que han partido están ahora con el Señor, pero cuando el Señor venga para arrebatar a su iglesia, lo primero que va a hacer es resucitar a los que durmieron en Cristo. Y luego, el misterio, como veíamos el domingo pasado, ahí en 1 Corintios 15, el misterio no revelado en el Antiguo Testamento, era que
habrá una generación de creyentes, y ojalá que seamos nosotros, que no van a ver la muerte, sino que van a ser arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para estar siempre con el Señor. Pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Hoy me quiero concentrar en lo que es el suceso mismo del arrebatamiento. Y lo primero que remarcamos siempre es la ausencia de señales. Esto es importante porque ha mantenido la expectativa en la inminente venida de Cristo a través de las generaciones. Ustedes saben que cuando fui a visitar a mi papá en estas fiestas pasadas, él ya es muy anciano, tiene 93 años y tiene sus momentos de lucidez. Y en un momento le digo, papá, me dice, estoy cansado, estoy débil. Papá, los creyentes no esperamos la muerte, los creyentes esperamos al Señor. Y él me dice, desde que era niño escuchaba a mi padre enseñar eso, pero el Señor no ha venido. Y yo ya no creo que venga. Me partió el corazón y le digo, papá, el Señor va a venir. El Señor no miente. El Señor es fiel. Y vos tienes que mantener viva la expectativa en que Él va a venir a buscarte en cualquier momento. No sabemos, no hay señales previas. Esto ha mantenido el fuego encendido durante todas las generaciones desde que Cristo ascendió al cielo. Y esto es un acicate para que nosotros podamos vivir en esa expectativa, en esa esperanza. Y esto, como decíamos el domingo pasado también, debe llevarnos a transformar nuestra vida y vivir una vida de pureza y de santidad, porque no quisiéramos que cuando Él venga por nosotros tengamos que apartarnos de Él avergonzados. Así que la expectativa del arrebatamiento inminente no tiene señales. Por eso no debemos poner fechas, no podemos decir esto está sucediendo porque el Señor ya va a venir, porque esto es una demostración. Obviamente que uno va viendo lo que va pasando en el mundo y va armando el rompecabezas profético y va mirando cómo los eventos y los acontecimientos se van armando para que el puzzle queda completo. Pero lo que va a suceder después del arrebatamiento va a ser vertiginoso. Y algunas de esas cosas vamos a explicar en esta mañana. La otra cosa que quiero decir es, el arrebatamiento es una demostración de poder sobrenatural. Este evento, este suceso, acontecimiento, es una demostración del poder de Dios. Nadie puede hacer esto. Trasladar a todos los creyentes en Cristo que estén vivos a la presencia del Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesucristo ascendió al cielo y ha demostrado personalmente que es posible que un cuerpo humano glorificado pueda ascender y ser ocultado tras las nubes. Y así un día, esto que fue la experiencia del Señor Jesucristo será la experiencia de todos los creyentes al momento del arrebatamiento. Pero ahí hemos puesto sonidos inaugurales. Y quiero detenerme un poco en esto de sonidos inaugurales. Ahí en el versículo 16 dice,
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y vamos a empezar un poco lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, describiendo este evento. Hay algunos que creen que estos tres eventos que yo estoy marcando por separado son una sola cosa. Pero creo que si nos detenemos y si analizamos el texto, sobre todo en el idioma original, nos está mostrando que hay tres sonidos aquí. Uno es la voz del Señor Jesucristo, la voz de mando. La otra es la voz del arcángel y el otro es la trompeta de Dios. Claro, mucho se ha hablado y se ha discutido acerca del rapto secreto, ¿no? Y hay algunos teólogos que cuestionan esto del rapto secreto, esta expresión. Yo creo que el rapto va a ser evidente, el arrebatamiento va a ser evidente por estas señales que el Señor está dando aquí, por estos sonidos que el Señor está dando aquí. Y creo que el mundo va a ser conmocionado por estos tres sonidos. Para ejemplificarlo un poco, porque no es la primera vez que pasa, ¿cómo es que esto para los creyentes tiene significado, tiene sentido, pero para los que no son creyentes no tiene sentido y no entienden nada? Fíjese usted cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo en su gloria como resucitado y son derribados todos a tierra y el apóstol Pablo lo ve al Señor y escucha la voz del Señor y lo entiende y para él tiene significado. Pero los que estaban con él no vieron nada, no escucharon nada, no entendieron nada. Pero hay otro acontecimiento en la vida del Señor Jesús que también ejemplifica esto. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 12? Luego de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, una semana antes de la crucifixión, el Señor estaba abrumado, su alma entristecida. Y ora, Padre, ha llegado mi hora. ¿Y qué diré? Y el Padre le da una respuesta desde el cielo. El Señor Jesús dice, glorifica tu nombre. Y Dios desde el cielo le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor entendió, había una comunión con el Padre, pero los que estaban allí, la multitud, no entendió nada y unos decían, un ángel le ha hablado y otros le decían, es un trueno del cielo. Es que el que no tiene oídos para oír la voz del Señor no entiende el significado de lo que está pasando. Creo que esto va a suceder en el momento del arrebatamiento. Para los creyentes en Cristo, los que tenemos comunión con el Señor, los que amamos su venida, vamos a escuchar estos tres sonidos. El mundo se va a ver conmocionado por el evento, porque lo van a escuchar brevemente. Piensen ustedes que es un momento, un abrir y cerrar de ojos. Y no van a poder explicar el evento, pero va a dar lugar a muchas cosas. Habrá gente que empezará a buscar las cosas espirituales, unos lo bueno y lo otro lo malo. Y habrá algunos que dirán, tenemos una invasión alienígena y empezarán desesperados a buscar cómo armarse y buscar un gobierno mundial y un ejército mundial
para defenderse contra una invasión extraterrestre. No sé qué es lo que va a suceder vertiginosamente luego de este evento, pero lo cierto es que para nosotros, Iglesia de Dios, vamos a escuchar la voz de Cristo que viene con voz de mando. Esto es maravilloso porque el evento consiste en la resurrección de los que han muerto en Cristo. Y recuerden ustedes cómo los que habían muerto y los que relatan los evangelios escuchaban la voz del Señor y se levantaban. Los que estén en los sepulcros van a escuchar la voz de mando, cada uno con su propio nombre. Lázaro, ven fuera. Y cada uno escuchará la voz de mando del Señor. Y esos que están en los sepulcros y han muerto con su confianza puesta en el Señor, se levantarán en un momento. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Maravilloso. Voz de mando. Con voz de arcángel. Mire, el único arcángel mencionado en la Biblia es Miguel. Y es interesante este arcángel. Nosotros conocemos poco de la angelología, hay poca revelación en la Biblia. Quisiéramos conocer más, pero el Señor sabe por qué este mundo espiritual está velado de nosotros. Creo que quedaríamos, por un lado, entusiasmados con los ángeles que Dios envía para servicio nuestro y por otro lado, aterrados con el mundo demoníaco. Pero era necesario que un arcángel como Miguel pudiera disputar con otro arcángel caído como Lucifer, que ahora es el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua. En Judas lo vemos al arcángel Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y ahí entendemos, es el arcángel Miguel el único que puede hacerle frente. De su misma jerarquía, de su misma poder, pero con una misión ordenada por el Señor. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, allí lo va a ver en los versículos 7 al 9, el arcángel Miguel entra en lucha con el dragón, la serpiente antigua y los demonios. Y el resultado de esto es la victoria del arcángel que con voz de mando derriba a este mundo oscuro, siniestro, que tiene la potestad. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y lo saca a Satanás con sus demonios de ese lugar de principado y lo derriba a tierra. Y el diablo viene con toda la furia sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso comienza una gran tribulación sobre este mundo. Y los hechos se precipitan vertiginosamente porque el diablo viene con todos sus demonios sabiendo que le queda poco tiempo. Pero hay un dato interesante aquí. El Señor toma a su iglesia y la lleva al aire. ¿Cómo podría llevarla al aire si ese mundo está infectado y dominado por Satanás y sus demonios? El arcángel derriba todo ese mundo, desaloja todo ese mundo, lo arroja a tierra y ese lugar lo va a ocupar la iglesia del Señor. Esta es una de las cosas que distingue también el arrebatamiento con la segunda venida.
Hay muchos teólogos que dicen que arrebatamiento y segunda venida son un mismo evento, son los que se llaman post-tribulacionales. Creen que la iglesia va a ser arrebatada luego de haber pasado por la tribulación y que en el mismo momento del arrebatamiento de la iglesia viene con Cristo. Claro, lo vamos a ver con más detenimiento después este tema, porque nosotros creemos que la iglesia no pasa por la tribulación y la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Pero aquí hay algo que marca la diferencia. La iglesia es llevada al aire y se encuentra con el Señor en el aire. El Señor no viene a pisar sobre la tierra el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, sino que viene al aire. Y la iglesia es trasladada del mundo al aire. Hay una diferencia sustancial entre lo que es arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Finalmente, con trompeta de Dios. Mire, es interesante el tema de las trompetas, no tenemos tiempo para desarrollarlo ahora, pero Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerse 2 trompetas de plata que eran el medio de comunicación para convocar al pueblo, congregarse para avanzar, para salir de un lugar y trasladarse a otro. Siempre el pueblo de Dios estuvo atento al sonido de la trompeta para avanzar, para cambiar de lugar. La trompeta que le pertenece a Dios, esta no es trompeta de Moisés. La trompeta de Dios, ese genitivo es posesivo, es la trompeta que es propiedad de Dios, va a sonar para que todo el pueblo de Dios, vivo al momento del arrebatamiento, se congregue y se traslade. Sea sacado de este mundo y trasladado al aire, a la presencia del Señor. Es maravilloso. De paso, tengo que decir, no hay que confundir las trompetas, hay que estudiarlas siempre en su contexto. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, a la final trompeta, es decir, el arrebatamiento se produce a la final trompeta. Y otra vez, algunos teólogos confunden arrebatamiento o dicen que arrebatamiento y segunda venida es el mismo evento porque lo relacionan con la 7ª trompeta de Apocalipsis, que es la trompeta que anuncia el advenimiento de Cristo. Pero son distintas. No es la trompeta, la 7ª trompeta de Apocalipsis, la misma que la final trompeta que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Tal vez más adelante podamos detenernos un poco en estos detalles, pero no es mi propósito ahora. Avanzamos, el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Y uno piensa cuando lee esta expresión, ¿serán las nubes que vemos nosotros en el cielo? Hay veces que miro al cielo y veo gruesos nubarrones cargados de tormenta. Y a veces he pensado, ¿será que el Señor va a venir así un día? No creo que se refiera aquí a nubes naturales. Tal vez las nubes encapotadas puedan ocultarnos una vez arrebatados más allá. Pero me inclino a pensar que esto es la nube de gloria que guiaba al pueblo de Israel en el desierto, la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios. Ser arrebatado en las nubes no significa ir a un lugar etéreo, a una nube llena de humedad. Significa ir directamente a la presencia gloriosa de Dios en su Shekinah. Nube de gloria.
Dice el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y dice, para recibir al Señor en el aire. Otra vez, piensen lo que hemos explicado recién. El aire es un lugar hoy infectado por Satanás y sus demonios. Ese lugar será desalojado, deshabitado. Satanás será arrojado a tierra. Así lo vio también Jesús en Juan capítulo 12. Y así lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. Y ese lugar será el lugar de reunión de la iglesia con Cristo. Luego veremos los resultados de esto. Pero qué precioso que es pensar esto. El Señor vendrá juntamente con todos los que durmieron en Él. Sus cuerpos de los que han dormido en Cristo serán llevados a la presencia del Señor. Y nosotros que vivimos al aire. El Señor no viene en el arrebatamiento a la tierra, viene al aire y nosotros iremos a Él. Finalmente, traslación al cielo, porque dice, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso que es pensar en esto. Si esto no nos anima, si esto no levanta nuestro corazón, si esto no es consolación, nada puede hacerlo. La palabra de Dios es muy clara, es muy explícita, es muy explicativa en los detalles. Estaremos siempre con el Señor. Seguramente usted y yo tenemos muchos que nos han precedido y están en la presencia del Señor y quisiéramos verlo y quisiéramos encontrarnos y fundirnos en un abrazo y estar contentos con ellos, pero mire, cuando usted y yo veamos al Señor Jesucristo cara a cara, lo más importante para nosotros será estar para siempre con el Señor. Luego veremos a todos los demás, luego nos gozaremos con todos los demás, adoraremos y serviremos con todos los demás. Pero la gloria del cielo es estar para siempre con el Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y luego un hermano termina con una palabra de oración.